Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. En realidad esta charla tiene un doble propósito. El primero es contarles que nosotros estamos en la Sociedad Panamericana de Trauma. Yo fui presidente de la Sociedad Panamericana de Trauma hace muchos años, hace 20 y tantos, casi que la misma época que fui presidente de SATI, y nosotros hicimos durante todo este año alrededor de 22 reuniones con el tema de COVID en toda América, así que tuvimos experiencias comentadas por casi todos los países, desde América del Norte hasta nosotros, digo nosotros y los chilenos que somos los más australes, y la idea justamente en las últimas reuniones fue hacer una revisión de las indicaciones de traqueotomía en pacientes con COVID. Y en realidad lo que yo les voy a mostrar es algo de lo que estuvimos trabajando con la idea de que a partir de aquí ustedes tengan su propio protocolo. Bueno, como ustedes saben, desde los datos de marzo del 2020, la cantidad de pacientes que necesitaban reventilación mecánica con COVID es de aproximadamente 3.2%, aunque algunos han reportado hasta 9.8 a 15.2. Esto es variable de acuerdo con los lugares. De cualquier manera, yo me gustaría, digamos, para todo esto, seguir las normas de la Sociedad Americana de Medicina Crítica, de la SCCM, porque me parece que es lo que clarifica un poquito las situaciones. Ahora, el porcentaje de pacientes que requieren ABM es razonablemente bajo. Ustedes vieron que se supone que 80% de los pacientes son leves, 15% de los pacientes son moderados y 5% de los pacientes son graves. Ahora, la tasa de ingreso es alta y este es el problema. Aquí, digamos, se multiplica en la frecuencia de las internaciones con los porcentajes. Ustedes pueden tener un porcentaje bajo con frecuencia de ingreso bajo, o un porcentaje bajo con frecuencia de ingreso alta. Frecuencia de ingreso alta, que es lo que está pasando. Y esto genera una sobretensión del sistema de salud, que vamos a ver un poquito más adelante, y sobre todo una sobretensión en las unidades de cuidados intensivos, como ustedes bien conocen, porque hay límites, digamos, en la capacidad de atención, que es la cantidad de intensivistas, la cantidad de enfermeras, la cantidad de kinesiólogos, o sea, el recurso humano crítico de cuidados intensivos. Y siempre está el riesgo de la saturación, algo que se viene comentando desde siempre, algo que ustedes están viviendo, alguna relación que existe, digamos, entre esto y en algunos lugares. Ustedes saben que Roca, por ejemplo, está sobresaturado, casi todo el valle está sobresaturado, casi todo el valle del Río Negro está sobresaturado, Jujuy está sobresaturado, Salta en algunos lugares está sobresaturado, y esto tiene que ver con el concepto de la medicina del desastre. Yo creo que es interesante entender este tema porque las pandemias forman parte de lo que es la medicina del desastre. Cuando uno habla de las causas biológicas, químicas y nucleares o nucleares radiológicas de los desastres, bueno, dentro de las biológicas están las pandemias. Y quizás las pandemias más conocidas fueron las pandemias de viruela o la pandemia de peste, pero otras pandemias virales como la gripe que recién comentaba Arnaldo de 1918, la gripe española, en realidad se llamó española porque España no había participado de la Primera Guerra y si le echaban la culpa a los países que habían estado en guerra todavía les generaba mayor impacto, por eso se la llamó española. Pero en general todas estas situaciones producen eventos con víctimas múltiples. Y Peter Safar es una persona que fue el creador de la resucitación, era también fellow como yo, de la Asociación Americana de Medicina Crítica. Yo participé muchas veces en los congresos con él y cuando él tenía 80 años, me acuerdo en el último día del congreso que estaba sentado en la primera fila tomando apuntes de lo que decía otra persona. Algo que es realmente meritorio. Creo que tenía 2000 trabajos publicados. Peter Safar fue para mí un genio, digamos, de la resucitación. Y él decía que los eventos con víctimas múltiples podían ser que cuando la emergencia superaba la capacidad instalada, pero la respuesta, la capacidad de respuesta se encontraba intacta, y los desastres donde la capacidad de respuesta se encuentra afectada por el hecho. El caso más típico es el terremoto, cuando ustedes tienen un terremoto, por ejemplo, como pasó en México en el año 80 y tanto, creo que el 84, que se derrumbó el Hospital Juárez. En el medio del terremoto se derrumbó el Hospital Juárez, con lo cual no solo se quedaron sin la capacidad instalada del hospital, sino además con las víctimas del hospital. En este caso de las pandemias hay algo parecido, porque aquí la capacidad de respuesta se encuentra afectada, y la capacidad de respuesta se encuentra afectada justamente por este tema que es la reducción del recurso. Fíjense que acá estamos hablando de incremento del volumen, incremento de la cantidad de pacientes, incremento de la agudeza, la severidad del paciente, porque ustedes pueden tener mucho volumen con poca severidad y entonces no sobrecarga tanto el sistema como mucho volumen con mucha severidad. Los requerimientos específicos, a diferencia de lo que pasa con otras situaciones de víctimas en masa, aquí, digamos, los equipos de protección personal y las habitaciones de aislamiento se vuelven una necesidad y una dificultad, digamos, a veces en asegurarlo para todo el equipo de salud.
y la reducción del recurso, que es que el recurso se involucra porque se infecta. Y entonces aquí, digamos, la importancia de generar una gestión para evitar la infección del equipo de salud es sumamente importante. Y aquí vienen las 3C, ¿no? Las 3C de la preparación, que es el espacio, cómo se vuelve, cómo se puede, digamos, generar más espacio para recibir pacientes, por ejemplo, cancelando ingresos, reusar camas de agudos, áreas periclínicas que se reutilizan, transformar áreas no críticas. Para todo esto es un problema, porque después vamos a ver que la cantidad de recurso humano crítico es un recurso que no se estira. Vamos a ver después si hay alguna forma de estirarlo. El equipo, que tiene que ver con todo lo que es la protección personal, el equipamiento, que es asegurar que lo que se necesita para la protección personal esté disponible, y la estructura, que es cómo funciona, digamos, la estructura de salud para hacer el testeo. Ustedes saben que lo más importante aquí es testear y detectar, digamos, esto es importante, el plan detectar tiene ese fundamento, que es ir a buscar los casos y detectar los posibles contactos, y generar un sistema de comando de incidentes. El sistema de comando de incidentes es algo que tiene que tener el hospital para la gestión, y hay un sistema de comando de incidente hospitalario, un sistema de comando de incidente local, digamos, como puede ser en el municipio, bueno, tiene varios hospitales. El caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno, es casi una provincia, pero que era originalmente un municipio. Y después tener los protocolos clínicos, que como bien decía Arnaldo, esto es todo un tema, porque cada vez aparecen más cosas raras y todo el mundo quiere hacer un protocolo clínico nuevo o hacer tratamientos compasivos con cosas que no están probadas. Fíjense que incluso lo que decía del ibuprofeno, es que acaba de salir un proyecto de ley. Es la primera vez que yo veo que hay un proyecto de ley para el uso de una medicación, cuando en realidad el circuito es el ANMAT, digamos. El ANMAT es el que tiene que aceptar el protocolo y dar las posibilidades para que ese protocolo se ponga en práctica. Y aquí aparece el tema de los equipos de protección personal. Ustedes saben la gran discrepancia, las dificultades que hubo con conseguir los equipos adecuados, que tienen que ser N95 o FFP2 o 3, no uno, porque el uno es el industrial. El tema de los equipos, digamos, hemorrepelentes, y, digamos, las máscaras, los distintos tipos de máscaras. Y en realidad yo quería pasar aquí, digamos, esta es la recomendación que hizo la SCCM casi desde el principio, digamos, la secuencia, digamos, que hay que hacer con los pacientes, que son, si el paciente tiene indicación de intubación endotraqueal, acuérdense que al principio el tema era intubar a todo el mundo de entrada, casi sin ninguna otra alternativa. Después, si el paciente toleraba el suplemento de oxígeno, considerar la cánula de alto flujo. Esto dio bastante discusión con el tema de aerosolización. Después se publicó que la aerosolización de las cánulas de alto flujo es casi menor que de una cánula común, digamos, y por eso es que cada vez se usa más y hay más trabajos publicados. Y eventualmente la indicación, digamos, de otras posibilidades como pueden ser el ECMO. Bueno, esto es la cánula de alto flujo que ustedes conocen. Estos son sistemas de ventilación invasiva que quizás sean los menos indicados por el tema de la aerosolización. Este tema del helmet, que bueno, en algunos casos se utiliza, digamos, algunos tienen experiencia. Utilizar siempre los filtros de HME con filtro viral, tanto digamos, en los circuitos como también en las válvulas resucitadoras. Lo del prono, tanto el prono vigil como el prono paciente ventilado. Y esto, que me parece que es importante, lo muestro simplemente para ver que en estos casos, digamos, cómo se hace para manejar los volúmenes de aire. Fíjense, el volumen de aire aquí es un volumen absolutamente compartido. Hay un viejo trabajo chino que dice que por qué la gente se contagia en los restaurantes cuando tienen aire acondicionado, y es el aire acondicionado que vehiculiza, digamos, el virus. Está muy discutido. Ustedes vieron que el CDC tenía una recomendación sobre el tema de la transmisión aérea del COVID, después aparentemente la bajó. Bueno, hay toda una discusión si la transmisión es aérea también o no, con lo cual lo que sí está probado es que el aire acondicionado común no sirve. Justamente lo que puede hacer es aumentar la posibilidad de aerosolización de los virus. Por eso las estructuras individuales, digamos, siempre son más fáciles, porque uno puede reducir la cantidad de aerosolización hacia el resto. Bueno, esto es lo que le comentaba, la aparición del virus en la superficie, la persistencia del virus en la superficie, la importancia de la higiene de manos, la higiene de superficies, y el tema de la aerosolización. Y ustedes ven que hay como dos, ahí está marcado aquí arriba, digamos, lo que significa la aerosolización a través del aire, de lo que es las partículas más grandes, que son partículas que teóricamente caen
digamos, a los 2 metros. Por eso es que la distancia social es 2 metros por lo menos. Este es un tema muy trabajado, que es el tema de la presión negativa de las salas. La presión negativa lo que hace es que el aire no salga de la habitación, sino que entra hacia la habitación y cuando recircula a través de filtros EPA. Esta es la cosa más importante, es decir, que en realidad casi siempre la importancia de estas áreas es que tiene una antecámara. Como se ve aquí, la antecámara sirve justamente para vestirse y desvestirse, por eso es que es muy importante tener estas unidades. En algunos lugares, sobre todo en Estados Unidos, hay unidades de pacientes críticos infectados, por ejemplo, que para disminuir el tema del riesgo de contaminación tienen estas estructuras. Pero cuando uno analiza, son muy pocas estas estructuras las que existen, digamos, a nivel internacional y por supuesto menos en nuestro país. Es muy, muy raro que uno tenga, digamos, más de una sala de presión negativa y cuando tiene una sala de presión negativa la tienen en una sola unidad y no en las otras, con lo cual es difícil pensar en salas de presión negativa. Yo siempre le digo a todos los que trabajan en las unidades de cuidados intensivos que lo que tienen que hacer es hablar con la gente de mantenimiento sobre el tema qué característica tiene el aire, cuál es el recambio del aire que se hace, porque hay algunas alternativas que son que el aumento del recambio de aire puede ser beneficioso y además la utilización de filtros EPA, aunque sea, digamos, agregarle filtros EPA. Toda esta introducción tiene que ver con que, en realidad, cuando tiene indicación la traqueotomía, ¿no? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el timing? Entonces, digamos, cuando ustedes saben que la traqueotomía precoz, que es la que se hace dentro de los primeros 10 días, es la que se utiliza habitualmente en los pacientes severos que uno anticipa que el paciente va a estar ventilado mucho tiempo, pero no parece estar indicada en los pacientes con infecciones por COVID, como en los otros pacientes. Y hay que hacerla, como dice aquí, cuando se considera absolutamente necesario. Bueno, después vamos a ir analizando cuándo es absolutamente necesario. Y cuándo hay que evaluar el riesgo, siempre hay que evaluar el riesgo de la transmisión a los trabajadores de salud. Yo creo que aquí el punto es la indicación del paciente y asegurar que no haya transmisión a los trabajadores de salud. Y en los grupos mayores de 70 años o con disfunción orgánica múltiple, ahí hay algunos trabajos que podrían diferirlo hasta el día 21. Así que como ustedes ven, menos de 10 días no, los pacientes más graves probablemente más allá de 21. Ahora, cuando uno analiza el total, el pool de pacientes, la mayoría de los pacientes críticos que sobreviven a la ventilación mecánica se despiertan y son intubados entre 5 y 10 días. Estos son los que se despiertan y se desvinculan rápido, ¿no es cierto? Ahí están las citas bibliográficas, ahora se las voy a mostrar. La mortalidad es variable, primero fue cercana al 70%, después bajó al 50%, cuando se hicieron otros trabajos era del 50%, y la mayoría de las muertes ocurría después de los 23 días. Este es un tema muy importante porque los pacientes tienen internación muy prolongada, sobre todo los pacientes que tienen pacientes añosos con comorbilidades. Y entonces hay que plantearse si hay ventaja, digamos, en hacer una traqueotomía en este grupo de pacientes. Después la carga viral, hay que recordar que la carga viral disminuye en pocos días, más o menos en la segunda semana, es extremadamente después de los 21, hay trabajos que dicen que dura hasta 37 días, pero que es cierto que la traqueotomía tardía disminuye el riesgo de infección, y como el trabajador de la salud es el recurso más crítico para reemplazar y que la utilidad de la traqueotomía precoz no ha sido probada, en general en estos casos recomendaban la indicación después de los 21 días. Esta es una primera aproximación. Aquí tienen ustedes toda la literatura. Yo quiero mostrar este trabajo, que es un trabajo que hicieron Arnaldo con Elisa. Esta es una resolución de SATI del mes de mayo, como ustedes ven aquí. Esta es la consideración que adoptó el Ministerio de Salud, y aquí básicamente dice algunas cosas. Recomienda después del día 14, el procedimiento es altamente generador de aerosoles, con lo cual siempre hay que tener en cuenta esta particularidad. En los pacientes con disfunción orgánica o más de 70 años, la indicación de la traqueotomía es después del día 21, o sea que como ustedes ven, coincide con la literatura, digamos, en todo sentido. Y aquí está el procedimiento, y el procedimiento, por ejemplo, es no utilizar el uso de broncoscopio, porque en realidad puede aumentar el riesgo de la aerosolización, utilizar la ecografía como procedimiento, digamos, para la ubicación del tubo, y después toda una serie de cosas con respecto a cuándo inflar el manguito, cuándo desinflar el manguito, tratar de tenerlo siempre todo el circuito completamente cerrado, como vamos a ver más adelante. Bueno,
aquí están los trabajos que decía que no había de beneficio en la traqueotomía. Y bueno, aquí desde los trabajos de CUI, digamos, dice 66% de los pacientes. Fíjense que eran 4 de 6. Entonces, es cierto que ahora con el tema de la pandemia, lo que se llama la infodemia, la cantidad de información que hay, que es tremenda, y uno empieza a analizar cosas, muchos de estos trabajos no son peer review porque no alcanzaron a tener la revisión de pares, y entonces uno a veces toma, por la habitualidad que tiene cuando lee un trabajo, que si dice el 66%, dice, bueno, el porcentaje es alto, pero son 4 de 6 pacientes, digamos. En 7 millones de infectados que hay y 120.000 muertos que hay en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que son niveles muy bajos. En los pacientes con síndrome de respuesta inflamatoria y síndrome de dificultad respiratoria, la traqueotomía no se asoció con mejoría. Liu reportó la traqueotomía asociada con complicaciones potenciales severas, como transangrado traqueal, por eso siempre hay que tener en cuenta el tema de la anticoagulación, como vamos a ver. La mortalidad asociada a dificultad respiratoria severa o crítica del 70% hace innecesaria la realización de la traqueotomía. Esta es una cosa cuando la mortalidad era el 70%. Parker decía que no existía un punto en el tiempo en que se pueda saber exactamente cuando el paciente necesite la traqueotomía, y durante la epidemia de SARS-CoV-1, que fue la que se tuvo en el sudeste de Asia, ustedes se acuerdan, empezó en Hong Kong, y después el otro pico muy importante fue en Canadá, en Toronto, el tiempo promedio desde el comienzo a la muerte fue, sugería, digamos, un bajo beneficio potencial ante este tiempo. Bueno, aquí tienen toda la bibliografía que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y después, bueno, aparecen los resultados a favor. Por ejemplo, este de Angle, que dice que la traqueotomía facilita el manejo de las secreciones, que mejora el confort, que mejora la analgosedación y la relajación, disminuye, digamos, la necesidad de utilizar drogas relajantes musculares y todo, sobre todo tener el paciente con un RAS demasiado bajo. Yo siempre digo que tener un paciente con un RAS bajo y relajado es más fácil para ventilar, pero es malo para el paciente, porque en realidad eso lo conversamos el otro día, estaba Lina presente cuando lo conversamos en la reunión, en la telerevista. Mejora el manejo del weaning, porque, digamos, y acá aparece todo el tema de la ICU Liberation, la necesidad de que el paciente se recupere rápidamente de la ventilación mecánica. Estamos de acuerdo que estos pacientes tienen una cierta tendencia a mayor delirio, quizás esto tenga que ver con el mayor uso de midazolam, más que de otras drogas, digamos, como fentanilo, como propofol o como dexmedeto, y hay cosas que hay que asegurar, digamos, para que el paciente esté optimizado en cuanto a la analgosedación. Y los criterios de la selección tienen que estar basados en el más alto potencial de beneficio. Bueno, ahí tienen algunos datos, con lo cual, aparentemente, esto sería beneficioso. Entonces, ¿cuál sería la primera indicación? Bueno, primero, efectuar la traqueotomía, como bien decía Arnaldo al principio, después de 14 días del comienzo de la ventilación mecánica, considerando el proceso de la enfermedad, cómo está el paciente en ese momento y la seguridad de los trabajadores de la salud. Digamos, si uno no tiene seguridad para los trabajadores de salud, digamos, la traqueotomía es un problema. Para esto se necesita el entrenamiento específico de los profesionales. O sea que antes de decidir, digamos, hacer una traqueotomía, lo que uno tiene que hacer es decidir, primero, cuáles van a ser los profesionales que van a hacer la traqueotomía. Segundo, entrenar a los profesionales en la técnica, en el procedimiento, en la técnica del procedimiento, como vamos a ver en un ratito. Y segundo, que ese grupo, digamos, que ese grupo, digamos, que se pueda cambiar durante la semana, pero que sea un grupo estable, sea el grupo que tenga más experiencia, que esté mejor entrenado para decidir hacer la traqueotomía. Y, por supuesto, como dice aquí, todos los profesionales involucrados deben conocer la totalidad de los pasos, y para esto aparece otra vez el tema de los checklists y del monitor, digamos, no solamente importa tener un checklist para hacer las cosas, sino alguien que monitoree que el checklist se cumpla. Esto también es lo mismo para el paciente que se viste y se desviste, perdón, para el profesional que se viste y se desviste, porque en esos lugares muchas veces se cometen errores y eso causa de infección. Ahora, ¿cuántos profesionales del equipo de salud se enfermaron? Bueno, eso ustedes saben que no hay mucha publicación. Aquí hay colaboradores y se reportaron 23 pacientes durante la epidemia del SARS. Ninguno de los integrantes de los equipos quirúrgicos que hizo la traqueotomía se enfermó. Y después el COVID Track, que es una base de datos, digamos, que tiene 400 casos,
enviados 2 semanas después de la traquetomía, así que se supone que es el periodo de cuarentena, no tuvieron infección entre los operadores. Así que si el operador se cuida y hace las cosas como corresponde, es altamente improbable que se infecte. Ahora, ¿por qué se infectan los profesionales del equipo de salud? Hay que ver cuántos de los profesionales del equipo de salud se infectan en el hospital y cuántos se infectan fuera del hospital. Acá está el tema de la dificultad a veces de saber cuál es el lugar el lugar de infección, pero lo más importante es que el hospital tiene que asegurarse de ofrecerle todas las condiciones de trabajo al trabajador de la salud para que no se infecte. Si bien coincido con Arnaldo que no hay tormentas citoquinas, una de las cosas que uno tiene que tener para decidir la indicación de traquetomía en el paciente, estamos hablando después de los 14 días por lo menos, es que no esté inflamado, que no tenga un buen cuadro inflamatorio, que el cuadro no esté en progresión, que el paciente no tenga una infección en progreso, o que tenga alguna posibilidad que el paciente esté inestable desde el punto de vista de su cuadro de inflamación. No ser más candidatos a la pronación, obviamente, una vez que ustedes se lo pronaron al paciente, el paciente mejoró, lo dieron vuelta, tiene más de 250 de PAFI, más de 200 de PAFI, el paciente tiene como una cierta posibilidad de pensar en el destete, pero cuando uno lo despierta, digamos, tiene dificultades porque el paciente se pone ansioso o tiene delirio. Bueno, estas son una de las indicaciones. El pronóstico de sobrevida, cuando ustedes piensan en la traquetomía, ¿cuánto le queda al paciente por vivir adecuadamente, digamos, o se va a seguir complicando? Si el paciente se va a seguir complicando, no tiene indicación de hacerle la traquetomía. O sea que esto de la sobrevida los 14 días adicionales o la baja probabilidad de muerte en los 14 días es también una indicación. La otra es, por supuesto, la alta probabilidad de falla en la extubación. Esto tiene que ver con el delirio, con la dificultad en el winning, la alteración del estado mental, la baja probabilidad de extubación en los próximos 14 días y la falla previa en la extubación, que tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Ahora, otras indicaciones pueden ser la necesidad del uso de camas críticas. Ustedes dicen, ahí Graciela decía que tenían 14, que tenían otras camas más, que pueden tener otras 10 camas. Bueno, la necesidad del uso de camas críticas en un paciente que está mejor, pero que no se puede destetar en las condiciones dentro de los 5 o 10 días, bueno, quizás sea una indicación como para tener a estos pacientes traquetomizados en un lugar de menor complejidad, como puede ser una unidad de cuidados intermedios o en un lugar de rehabilitación. Acá hay una cosa interesante, que es que en condiciones de pandemia, el hospital tiene que transformarse en una unidad de cuidados intensivos e intermedios. Este es el concepto general, digamos, ¿no? Aquí el step down, que es lo que se llama la unidad de cuidados intermedios, que es pasar a un paciente a una complejidad un poco menor, se hace necesaria, digamos, como para trabajar con estos pacientes, y estas son cosas que tienen que ver con la gestión hospitalaria. La anticoagulación continua podría ser una contraindicación relativa. Estoy de acuerdo que las indicaciones de anticoagulación tienen que ver justamente con la presencia de TBPT diagnosticado o alguna otra situación, como puede ser una situación de trombosis arterial coronaria, por ejemplo, que necesite ser anticoagulado. Y las complicaciones reportadas de la traqueotomía, digamos, hecha en estos pacientes es 26% tienen hemorragia. Y algunos pueden tener muerte intraoperatoria, acá me parece que fue un problema de la mala indicación del procedimiento, neumotórax en algunos casos, y el paro cardíaco y desaturación post-traquetomía. Muy bien. La otra cosa importante es que todos los miembros del equipo de salud tienen que usar equipo de protección personal completo. ¿Qué significa completo? Bueno, eso depende de la complejidad que ustedes tengan. Por ejemplo, una es la de máxima. La de máxima es que ustedes tengan un equipo que tenga una escafandra tipo Striker, lo que se llama el Striker Hood, ahora se lo voy a mostrar, o el PIPR, que es un equipo de ventilatorio autónomo. Es un equipo que le permite ventilar, digamos, autónomamente y eso le asegura que no haya recirculación. Lo ideal, como decíamos, es hacer la traqueotomía en una sala con presión negativa. Y esta es la disponibilidad, el problema de la disponibilidad. Utilizar solo tubo de traqueotomía, obviamente con manguito, no hay que usar, digamos, la circulación de aire. Designar un equipo de vía aérea de COVID. Aquí esto es importante, digamos, este equipo que va a hacer la traqueotomía siempre tiene que ser el mismo. Ustedes tienen que decidir quién es. Por ejemplo, es el cirujano torácico el que va a hacer, es el cirujano de cuello, es el otorrinolaringólogo el que va a hacer el procedimiento, el que sea. Tiene que ser siempre el mismo, o el mismo equipo, digamos, no necesariamente la misma persona, pero sí el mismo equipo. O sea, ustedes deciden quiénes son los que van a hacer, y ese equipo cuántas traqueotomías, en realidad se recomienda que no haga más de 2 por día, y que no tenga más de 2 actividades semanales, ¿no? Utilizar los filtros HME con filtro viral, no solamente para
para para las tubuladuras y para como la bolsa registradora, sino también para algunas estructuras que vamos a ver dentro de un ratito, asegurar la parálisis completa del paciente durante el procedimiento para evitar el riesgo de la tos, asegurar la aspiración cerrada en línea y vestirse y desvestirse en un área apropiada con supervisión. Esto en general es antes de entrar a la sala. Y el body check, que es este que ustedes ven acá, es ese monitor que los tiene que estar mirando para que ustedes hagan las cosas como corresponde. Y ustedes saben que cada vez que uno sigue la secuencia, si se equivoca en alguna secuencia o no se acuerda bien, tiene que lavarse las manos y volver a reiniciar. Bueno, esto es lo que ya dijimos, la máscara de protección, las antiparras. La antiparra es muy importante porque la antiparra tiene que ser completa, tiene que permitir el sellado, digamos, de la cara, ¿no es cierto?, que permita además utilizar los lentes de prescripción. Las pantallas faciales escafandras, esto es lo que ustedes decidan, lo que la estructura del hospital decidió para proteger al personal de salud. El camisolín descartable y repelente y doble par de guantes. Esta es una de las propuestas, digamos, para que ustedes vean que es, por ejemplo, si la traqueotomía se va a hacer en el quirófano. Si se va a hacer en el quirófano, bueno, hay que transportar al paciente con el mismo ventilador desde la unidad de cuidados intensivos. La anestesia en general se hace con técnica intravenosa, que es el famoso TIVA, y los relajantes musculares, y después la colocación de una serie de cosas, como por ejemplo un separador o un retractor, digamos, que se coloca fijado a la mesa, encima de eso se coloca una cubierta plástica, la cubierta plástica se fija, digamos, con una especie de Steri-Day para sellar el área circundante, se cortan los agujeros laterales para colocar los brazos del cirujano y del asistente a través del plástico, se expone el anillo traqueal, se ingresa la tráquea cuando se detiene el aparato de expiración, el aparato del reventilador, se retira el tubo hacia arriba sin desinflar el balón, se coloca el tubo de traquetomía en su lugar, bla, 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 y se transporta al paciente a la unidad de cuidados intensivos con el mismo respirador. Y en ese sentido, este trabajo de TACAR, que yo les mandé, digamos, estos trabajos para que ustedes lo vean y podamos coordinar, digamos, de hacer un protocolo para cada una de las instituciones. Fíjense que tiene 3 colores y los 3 colores tienen que ver con la planificación del procedimiento, cómo se van a vestir, dónde se va a hacer, a qué paciente se lo van a indicar, cuál es el equipamiento que se necesita, cuál es el equipo de vía aérea, digamos, que está designado, y en qué momento cuál va a ser, siempre tiene que ser semielectiva, por supuesto nunca hay que hacerlo de emergencia. ¿Cómo se prepara el día del procedimiento? Que es, fíjense que cuando dice check, en realidad uno tiene que estar chequeando todo el tiempo, digamos, tiene que tener un checklist para asegurar cada una de las cosas, confirmar que está todo en orden, ¿no es cierto?, hacer una pequeña información pre-desarrollo de la traqueotomía, tener el equipamiento y el paciente. Y por supuesto, aquí tienen ustedes en verde cuáles son las características del procedimiento, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y volvemos acá, digamos, a este trabajo de Foster. Fíjense que casi todos insisten en lo mismo. Este es un trabajo del Journal of the American College of Surgeons, esto es de los cirujanos. En realidad hay muchas publicaciones. Esta publicación anterior es de los otorrinolaringólogos, y esta es de los cirujanos, pero casi todos coinciden en lo mismo, que es que el operador y el asistente tienen que tener las manos debajo de la cubierta para minimizar el riesgo, ¿no es cierto? Y después hay toda una serie de cosas que se pueden colocar, como es el campo quirúrgico, la carpeta magnética es una especie de esterilla que es magnética, donde se usa para que el instrumental no se caiga, distintos tipos de retractores, ¿no es cierto? Y algunas cosas interesantes, que es por ejemplo este que tiene un extractor de humo, un extractor quirúrgico de humo que se utiliza en los quirófanos, que se coloca con un filtro, a 2 filtros de HME para asegurar la salida de todo eso que puede salir a veces con la utilización de los bisturís, el bisturí eléctrico. Bueno, y termino con esto, que son las recomendaciones del American College of Physicians, esto está publicado en CHEST. Me parece que es interesante. Primero, considerar la traqueotomía en pacientes con COVID cuando se anticipa la prolongación de la ventilación mecánica. Y fíjense que en amarillo están las características. Esto es un consenso fuerte. Obviamente, nada de esto tiene el peso de un trabajo multicéntrico, pero son reuniones de pares, y esto justamente por eso son consensos. Cuando hay suficiente evidencia para recomendar un tiempo específico, no hay, digamos, se supone que es siempre después de los 14 días y no antes, pero no es lo mismo 14, 20 o más de 20. No hay diferencias entre traqueotomía abierta o traqueotomía percutánea, da lo mismo, digamos, si bien hay artículos donde es más frecuente la traqueotomía quirúrgica, esto tiene que ver justamente con algunas cosas que vamos a ver, que es llevar al paciente al quirófano, con lo cual agrega otro problema.
Se recomienda la utilización de técnicas que minimicen la aerosolización, como estuvimos viendo. Los equipos de PP máximos para mitigar el riesgo de contagio. El PP máximo significa la máxima complejidad de los equipos de protección personal con que pueda contar la institución. Es un procedimiento general de aerosoles, coloca al trabajador de la salud en riesgo de contagio. Aquí dice otra vez la de presión negativa. Dice, cuando no hay presión negativa, hay que tener especial atención para minimizar los riesgos de exposición, sobre todo asociados al transporte, como les decía. Cuando las sales de presión negativa no están disponibles, puede hacerse en salas comunes con filtro cepa, junto a una política estricta de las puertas. Esto significa que la puerta no se abre y se cierre, para eso tiene que haber puertas. Con las salas comunes que están todas abiertas, esto es mucho más difícil. El otro tema es si hay que hacerle o no PTs de PCR, ya sea nasofaringo o aspirado traqueal. La verdad que ustedes saben que no hay evidencia de que haya que hacer PCR. Esto yo me acuerdo que cuando fue el tema, cuando fue el HIV, que decía, no, hay que cuidarse, si tiene HIV positivo hay que cuidarse, y si no, no. Y en realidad era más riesgoso no cuidarse porque era posible que uno no se cuidara con un paciente que sí lo era y no lo sabía. Con lo cual, las precauciones universales tienen que ser para todos los pacientes. Por eso es que es relativo si hay que hacerle o no el test de PCR, porque puede tener un test de PCR a la tercera semana, a la cuarta semana, y eso no ser significativo, y sin embargo, hay que cuidarse de la misma forma. Esto que les decía, que sea efectuado por equipo consistente con el menor número de personas con el más alto nivel de experiencia. Aquí no es, aquí no lo hace todo el mundo, sino que lo hace solamente el que está muy capacitado, porque por supuesto eso acorta los tiempos, y como dice aquí, antes de la realización de la traqueotomía, asegurarse el equipo la definición de un equipo de vía aérea para determinar objetivos, seleccionar pacientes, como vimos, ¿cierto? Y dice aquí, sugerimos que los pacientes se mantengan en un circuito cerrado mientras se encuentran en ventilación mecánica, así que no haya apertura en ningún momento de la vía aérea. Estas son algunas cosas que se han publicado. Por ejemplo, aquí vienen ustedes un retractor con un plástico transparente, donde los operadores colocan las manos por dentro del sistema. Aquí tienen lo que les decía la esterilla esa, la carpeta magnética para que las cosas no se caigan. Los filtros, ustedes tienen que colocar filtros a la salida de cualquier situación, digamos, si uno quiere sacar el aire que está acá adentro, entre lo que está acá adentro y lo que sale tienen que tener los filtros. Ven, ahí están trabajando, que se puede hacer tanto por técnica percutánea como por técnica quirúrgica abierta. Esto se puede hacer tanto en el quirófano como en la unidad de cuidados intensivos. Estas son las decisiones que ustedes tienen que tomar, y aquí es como se van montando las cosas para asegurar que los pacientes no tengan. Yo quería comentarles esto, porque en Estados Unidos el problema de la traqueotomía no es un tema tan discutido, y si ustedes ven este trabajo que es de septiembre, de hace poquitos días, que salió en el JAMA, que se llama Conocimiento Ganado y Cuestiones que Quedan, digamos, y hacen las recomendaciones, cuál sería la recomendación que habría que aplicar a todos los pacientes con enfermedad severa por coronavirus, ¿no? Bueno, habla primero de la ventilación, con la estrategia de ventilación protectiva, y eso es con los volúmenes, como ustedes saben, de 4 a 6 mililitros por kilo, y además una plató de menos de 30, cosa que todos sabemos. Y acá lo que es importante este tema, la sedación y la analgesia en un nivel mínimo para promover el confort del paciente y la sincronía. En realidad, tanto el bloqueo neuromuscular como la analgosedación están destinadas a que el paciente no se ponga disincrónico con el respirador, porque esto es lo que le genera la dificultad, lo que puede facilitar la dificultad respiratoria, digamos, la sincronía es lo que se busca. Pero fíjense que dice, cuando dentro de lo posible la duración del bloqueo neuromuscular debería ser breve. Y esto es importante porque recuerden que yo hace muchos años, cuando se empezó a discutir el tema de no utilizar bloqueantes neuromusculares, alguien dijo una vez que utilizar bloqueantes neuromusculares en una unidad de cuidados intensivos era mala praxis, y sobre todo cuando se asocian con corticoides, porque esto tiene una mayor propensión a que el paciente tenga una dificultad muscular muy importante que dificulta el destete. Con lo cual, esto es una cosa que hay que tener presente. Hay que tratar de desvincular al paciente del respirador lo antes que se pueda, dentro de lo que se puede. No vamos a desvincular a un paciente que tiene 100 de PAFI, pero quizás en un paciente que tiene más de 200, 250, uno podría empezar a pensar si es un candidato para. Bueno, la estrategia conservadora de administración de líquidos, por supuesto, no pasarse con los líquidos,
Yo creo que aquí, digamos, el tema de la ultrasonografía y la ecocardiografía sirve, digamos, como para definir algunas cosas. El tema de utilizar o no vasopresores en la medida que se necesite. El pronos, que como ustedes saben es algo fundamental cuando el paciente tiene menos de 150 de PAFI. Y después, si todo esto no funciona, el ECMO, la oxigenación de membrana extracorpórea, que ahora se lo llama asistencia ventilatoria, y que es algo que se puede hacer cuando se tienen cantidades de ECMO. Imagínense que nosotros, esto es ECMO venovenoso, y esto se hace con mucha facilidad en Estados Unidos, hay muchos centros que hacen ECMO, con lo cual cuando el paciente no funciona, es decir, lo pronan y el paciente sigue teniendo menos de 150 de PAFI, esperan unos días y si el paciente no mejora, directamente lo colocan en ECMO. Así que son pacientes que por ahí donde la traqueotomía no se plantea en ese sentido. Yo quería volver a lo anterior, que es cómo hacemos para hacer lo que decía Graciela al principio, que tiene 10 camas más, pero que no saben cómo hacerla. Y esto es algo que se publicó en la Sociedad Americana de Medicina Crítica, en un curso que se llamaba Fundamentals of Disaster Management, que es que se hizo hace como, por lo menos hace 10 años, cuando yo participé, digamos, en la redacción del primer volumen. Y en realidad decía cómo se puede aumentar la capacidad instalada, ¿no? Y si uno entrena a 4 médicos no intensivistas en las técnicas de cuidados intensivos, esto significa simplemente que entienda de qué se habla cuando se habla, sepa medianamente cómo se puede ventilar un paciente y cuáles son las cosas que hay que controlar, pero que dependa de un médico intensivista. Entonces, si un médico intensivista puede ver 6 pacientes o 7, digamos, si uno le agrega 4 médicos no intensivistas que estén coordinados con él, podría llegar a ver hasta 28 pacientes, 24 o 28 pacientes. De la misma manera con las enfermeras, ¿no? Un enfermero que habitualmente tiene que ver 2 pacientes, si uno le agrega 3 o 4 enfermeros no intensivistas entrenados, digamos que sepan el lenguaje, que entiendan esto, uno puede ver, cada enfermero puede ver hasta 8 pacientes, con lo cual ustedes hacen una sala de 24 pacientes, necesitan un intensivista, 4 médicos no intensivistas y 4 enfermeras no intensivistas, y con eso pueden manejar una unidad. Una unidad que está coordinada por un intensivista, tanto un intensivista enfermero como un intensivista médico, como un intensivista kinesiólogo, porque la proporción es exactamente igual. Y entonces, esta es algo que estuvimos trabajando con Sati. Tienen otras opciones, como dice ahí la opción A, que es un intensivista más 3 residentes, después la opción B, 2 intensivistas más 3 médicos externos, y abajo dice, si no se cuenta con intensivista a las 24 horas, ya eso es más complicado, pero ustedes ven que hay muchas opciones, tanto de médicos, enfermeros y kinesiólogos, no intensivistas, para colaborar con los médicos, enfermeros y kinesiólogos intensivistas. O sea que en realidad esto tiene que ver con la capacidad de respuesta hospitalaria, tiene que ver con la gestión hospitalaria en situación de desastre, y esto facilita, digamos, entender que los equipos pueden descansar si se arman de esta forma, porque ustedes pueden con estas opciones, con los pocos intensivistas que tienen, hacer que roten para no estar continuamente en la trinchera. Para eso nosotros en la Fundación Trauma propusimos hacer un curso PARES. Es un curso que PARES significa preparación para el aumento de respuesta del equipo de salud, pero también remite a pares porque todos los trabajadores de la salud en el hospital somos pares, somos compañeros de trabajo, y en ese sentido la idea era entrenar 5.000 profesionales no intensivistas, médicos, enfermeros y kinesiólogos en todo el país, para colaborar con los intensivistas. Bueno, este es el curso es un curso que se hace por vía online, que tarda 6 horas, en realidad casi nadie lo hace en 6 horas, casi todos lo hicieron en una semana, porque sabemos la carga de trabajo que tienen, pero tiene 4 módulos, uno que es el primero, el equipo de protección personal y situaciones de aerosolización, porque esto es lo más importante, asegurar que las personas no se contagien. El segundo módulo es cuidados intensivos en adultos, el tercero cuidados intensivos pediátricos, y el cuarto es esto que estamos hablando de cómo se genera el aumento de la respuesta en situación de pandemia. Esto es accesible con cualquier plataforma, se puede hacer desde un celular, desde una notebook, se puede hacer desde una tablet, así que se puede hacer con mucha facilidad. Y esta es lo que bajamos del tablero que tenemos el otro día, esto lo bajamos antes de ayer. La cantidad de personas que terminaron el curso fueron 5.530, ahí tenemos 9.000 becas más o menos disponibles ahora, hay 1.100 que están realizando el curso, así que se supone que esto llegará quizás a 6.000 y pico, en todo el país. Esta es la distribución que tienen, bueno, acá están ustedes, y para que ustedes vean lo que tienen, digamos, con estos 5.530, que es lo que les comentaba, de los 8.880 inscriptos,
En el Policlínico San Luis hay 16 personas entrenadas. Así que ustedes, si tienen interés en ver de qué se trata, pueden saber que hay 16 personas que pueden colaborar con las unidades de cuidados intensivos. Y después aquí hay otras, por ejemplo, que tienen Merlo, tienen Villa Mercedes y otros lugares que yo no conozco, pero que ustedes seguramente sí, como para que puedan saber con qué se cuenta. Bueno, finalmente, para terminar, esta es la bibliografía. Aquí tienen todo, esto después se lo voy a mandar para que todos la tengan. Y la idea es que sigamos trabajando. Yo creo que acá la más importante es que a partir de esto lo que sería útil para que ustedes es que armen un protocolo local para decidir cuándo hacer una traqueotomía en el paciente crítico, siempre con el criterio de que sea después de la segunda semana. Muchas gracias.